Bueno, yo sí puedo grabar. ¿Ya? Yo sí puedo grabar. Bueno, pues muchas gracias por esta función especial que, bueno, Pimienta Films nos está permitiendo hacer del Frankenstein de Guillermo del Toro. Y bueno, como les decía yo un poco al principio, pues bueno, esta película se viene gestando desde hace 50 años en la mente y en el corazón, pues uno de los directores de cine más importantes que hay en este momento, reconocido por todos los grandes directores de Hollywood y del mundo entero como uno de los creadores más completos que puede haber, que es Guillermo del Toro. En el sentido de que Guillermo del Toro ha creado un universo propio, ha creado una estética propia, y sea en el cine español, o sea en Hollywood, o sea en México, la identidad de Guillermo del Toro se mantiene intacta. Pero en este caso, pues bueno, Guillermo del Toro hizo un prólogo muy interesante para una colección, no sé si la conocen, es una colección que trae Editorial Acal a México, de varias obras importantes de la literatura que vienen comentadas por especialistas. Es muy interesante leerlas porque mientras uno las va leyendo, en las orillas de las páginas, historiadores, gente de literatura, de ciencia, dependiendo del libro que sea, va comentando lo que uno va leyendo. Entonces la lectura se vuelve riquísima. Hay Drácula comentado, El Hobbit comentado, Peter Pan, todo Sherlock Holmes, Alicia en el País de las Maravillas, Mujercitas. Es una colección muy interesante. Más o menos los libros andan entre 600,000 pesos y bueno, 600 o 1000 pesos, perdón, 600 o 1000 pesos. Los pueden encontrar todavía en muchas librerías. Bueno, pues hubo un Frankenstein anotado en el 2018, fue cuando se lanzó, porque se cumplían pues nada menos que 200 años de la publicación de la primera vez que se publica Frankenstein, porque Frankenstein se publica dos veces. La primera por un error de imprenta y también por cierto machismo patriarcal horroroso, la novela queda a nombre de Percy Shelley, del esposo de Mary. Y hasta 1831 es que Mary Shelley hace una revisión completa del texto y sale por primera vez con el nombre de Mary Wollstonecraft Shelley, publicada Frankenstein o El moderno Prometeo, que es el título de la novela original. Bueno, Guillermo del Toro conoció el mito de Frankenstein a través de las dos líneas que casi todo el mundo hemos conocido. Finales de los 60, principios de los 70, había una editorial argentina que se llamaba Bruguera. Y Bruguera traía muchísimo material de literatura fantástica y de terror. Y pues Guillermo del Toro compra, ahorrando de sus domingos, se compra una edición, la edición de Bruguera de Frankenstein o El moderno Prometeo. Queda fascinado, la lee a los 11 años, queda fascinado, llora durante una semana entera por todo lo que la novela le provoca de emociones y de sentimientos, y pues se le queda la idea: si algún día yo llego a ser director de cine, tengo que hacer Frankenstein. Los dos proyectos más queridos por él, no es porque Hellboy o los otros no sean queridos, pero los dos más queridos eran Pinocho, que se la prometió a su mamá, y Frankenstein, que se la prometió él. O sea, los tenemos que hacer tarde o temprano. Finalmente las dos películas quedaron juntas, son la película 12 y la película 13 de Guillermo del Toro. Entonces, bueno, Guillermo pasan los años, empieza a pensar en cómo hacer Frankenstein, pero pues su carrera lo va llevando por diferentes rumbos, ¿no? Tenemos ese gran debut que fue Cronos en 1992, la llegada a Hollywood con un proyecto muy difícil que fue Mimic, las puertas del cine español que se le abren con El espinazo del diablo y luego El laberinto del fauno, maravillosa. Luego viene Hollywood, donde pues hace una película de Blade para poder hacer Hellboy como él la quería hacer, y luego viene La forma del agua, y luego viene El callejón de las almas perdidas. Entonces Guillermo del Toro así va diversificando su obra, pero ahora es un cineasta que controla de una forma muy especial todo su material, y entonces después de 15 años él pudo estrenar su Pinocho en stop motion, en animación como él quería hacerlo, y finalmente pues el proyecto que faltaba era Frankenstein. Entonces
pues convenció a Netflix de un presupuesto de 150 millones de dólares, que lo acabamos de ver aquí en pantalla. Cada maldito dólar está gastado perfectamente por lo que acabamos de ver. Pero en la película no es nada más un artilugio visual que es muy atractivo y que seguramente Netflix, ya que le estrene ahorita, pues va a estar muy contento porque la gente la va a ver. La gente, pese a las 2 horas y media y a pesar de que según es una historia que todo el mundo ya se sabe, la gente la va a ver por ser de Guillermo del Toro y por la enorme calidad que tiene la película que acabamos de ver, que en ese sentido no hay nada que discutir. Lo que sí podemos discutir y lo que sí podemos hablar es de lo que está proponiendo Guillermo del Toro con esto. Les decía yo que aquí dentro del público hay algunos compañeros que se echaron, porque esa es la palabra, 9 versiones diferentes de Frankenstein. Vimos desde el Frankenstein de Edison de 1910 hasta hace 8 días que vimos el Frankenstein de Kenneth Branagh, y pues ya prácticamente nos faltaba ¿no? De las 402 películas que existen donde aparece el nombre de Frankenstein, o sea, nos faltaron como 390 todavía para todo esto. Pero a ver, ¿qué tiene la película y qué tiene de Mary Shelley y qué tiene de Guillermo del Toro? Bueno, si Guillermo del Toro aprendió a querer y a creer en los monstruos y en la noción de la monstruosidad de una manera muy especial, fue gracias a Mary Shelley. O sea, a partir de este relato donde Mary Shelley retrata a un monstruo, que es un monstruo porque su padre así lo creó y porque su apariencia es de monstruo, pero realmente la pregunta o una de las preguntas que hace Mary Shelley y que aquí está muy bien respuesta por Guillermo del Toro es esa: ¿cuál es el monstruo? ¿Quién es el verdadero monstruo de la película? ¿El que crea una vida artificial, monstruosa y la abandona a su suerte y la rechaza? Porque bueno, vamos a hablar de 2 o 3 escenas que son importantísimas dentro del canon de Frankenstein. ¿Ese es el monstruo o el monstruo que ha sido abandonado a su suerte y que por su apariencia monstruosa tiene que vivir como un monstruo? Esa es una primera pregunta. Las preguntas científicas y morales en Frankenstein son importantísimas. ¿Hasta dónde puede llegar la ciencia sin crear abominaciones? ¿Cuáles son los límites éticos de la ciencia? Eso también Guillermo del Toro nos lo pone en pantalla. Y en algún momento les comentaba yo esto del Frankenstein anotado porque Guillermo del Toro hizo la introducción. Son 4 páginas bellísimas y ahí dice, bueno, la estructura de la novela, y aquí es la estructura de su Frankenstein, por lo tanto, yo creo que ya tenía el guión listo y aprovechó para hacer el prólogo para como ya sentar las bases de lo que quería hacer. Dice, la película está narrada a través de 3 voces. La novela, una voz que es una voz de una carta, es una novela epistolar. Quienes hayan leído Frankenstein, todo lo narra un capitán de barco que se llama el capitán Walton, que está tratando de encontrar un camino hacia el Polo Norte sin importarle que su tripulación perezca en ese viaje. Entonces, la idea de que todo mundo en algún momento de la vida puede crear un Frankenstein, puede crear una monstruosidad, está presente. A este barco se sube de pronto un tipo misterioso que dice llamarse Victor Frankenstein y que está siendo perseguido. Es que es una especie de perseguido, perseguidor, perseguidor, perseguido. Es un juego muy enfermizo el de ambos. Y finalmente este hombre llega y hay una criatura que está rondando el barco, una criatura de gran tamaño, de enorme fuerza, que no se deja ver del todo. Entonces, Victor Frankenstein empieza a contarle la historia al capitán Walton y el capitán Walton le manda una carta a su hermana y le dice, es que te tengo que contar lo que me contó este tipo porque está increíble. Pues bien, viene entonces es la parte epistolar que vimos aquí. O sea, aquí no aparece la hermana del capitán Walton, pero el capitán, que no se llama Walton, aquí son una bola de noruegos rarísimos, ¿no? Dice, bueno, ok, me va a contar su historia. Y entonces viene esta división en 2 capítulos muy importantes: la historia de Víctor y la historia de la criatura. Que Mary Shelley no lo pone en esos términos, lo pone de una forma distinta. Pero dice Guillermo del Toro, era la carta, el testimonio y la súplica. La súplica es la criatura y el testimonio es Víctor.
Entonces Víctor da esta parte científica donde, queriendo vencer a la muerte, no sé qué tan relacionados estén con la historia de Mary Shelley, pero a Mary Shelley se le murió todo el mundo antes de cumplir los 30 años, literalmente todo el mundo. Cuando ella nació, intercambió vida con su madre, que muere en el momento de, bueno, muere unas 2 o 3 semanas después del parto, motivo por el cual su padre, Charles Goodwin, siempre va a tener una relación muy tirante con Mary Shelley. Por otro lado, pues siendo muy jovencita, entró en los círculos intelectuales de principios del siglo XIX, se enamora de Percy Shelley, que estaba casado, pero bueno, finalmente hay que entender que había todo un grupo de intelectuales ingleses considerados artistas malditos, que vivían en comunas artísticas y que su noción de la moral era completamente distinta al conservadurismo de la época. Se dejaban llevar por el romanticismo, se dejaban llevar por las fuerzas góticas, y entonces se arma un grupo increíble que son Lord Byron, que lo cita al final Guillermo del Toro en la película, Percy Shelley, que también era un poeta, Mary, una media hermana de Mary, y el asistente aparentemente amante y un hombre muy frustrado en la vida que se llamaba John Polidori, que era el asistente de Lord Byron. Todo este grupo recorre buena parte de Europa porque se dan cuenta que Inglaterra es demasiado cerrada para ellos. Entonces, recorriendo los diferentes lugares de Europa, pues conocemos que allá por 1816, en un famoso verano sin verano, o el año sin verano, como se le conoce a ese año, porque hubo una gran explosión volcánica que llenó toda Europa de cenizas, por lo tanto no hubo sol en el verano. Estos personajes se reúnen en un lugar que se llamaba la Villa de Odati. Ahí, bajo una noche de tormenta, a las orillas del lago Ginebra, Lord Byron lanza este reto donde dice: todos vamos a inventar el día de hoy, la noche de hoy, una historia de terror. Y la mejor historia de terror gana. No ganaba nada, pero bueno, finalmente era una competencia. De las dos, finalmente, ya de la mañana siguiente, el resultado va a ser pues la creación finalmente del mito de Frankenstein. Polidori logra escribir un relato muy interesante que se llama El vampiro, que de alguna forma fue moldeando la figura del vampiro, del no muerto elegante, obviamente basado en la figura de Lord Byron, pero que luego Bram Stoker la va a retomar en Drácula, ¿sí? Entonces, por el lado de Mary Shelley tenía sueños recurrentes con uno de sus niños que acababa de morírsele poco tiempo antes, y que ella daba vida a ese niño todas las noches. Entonces, esta noción de acabar con la muerte, de vencer a la muerte, es la que le provoca una visión, esa misma noche, donde lo que ella nos dice es: yo vi la imagen de un estudiante de medicina completamente derrotado, completamente agotado, junto a una figura enorme que estaba descansando en una silla cubierta por una sábana, y de repente esta figura empezaba a cobrar vida. Esa fue la imagen que detona. Ella se los cuenta a todos ellos y le dicen: escríbela. Y entonces empieza la creación de Frankenstein. Bueno, pues lo que hace Guillermo del Toro es eso: darse cuenta de que los monstruos, o la cuestión de lo monstruoso, tiene que ver con algo completamente subjetivo. ¿Por qué? Porque el monstruo no sabe que es monstruo hasta que los otros se lo hacen sentir. Recorran la filmografía rápidamente de Guillermo del Toro y vean cómo abundan personajes en su obra que son monstruos porque los otros les dicen que son, y ellos realmente se sienten parte de una familia o tienen que buscar a otros monstruos para poder sentirse bien. Por ejemplo, Hellboy, ¿no? Hellboy es un superhéroe que pues es un demonio, literalmente es un demonio, pero es un demonio buena onda, y es un demonio que quiere a los humanos. Se tiene que andar puliendo los cuernos, porque si no le salen cuernos de demonio tal cual, y la gente se va a asustar si lo ve. Pero él tiene esta manota que tiene como de piedra, que resulta que dentro de ella está la destrucción de todo el universo, pero aún así defiende a los humanos, aunque los humanos lo rechacen. Piensen ustedes en estos momentos donde en el cine de Guillermo del Toro tenemos esos atorones de sucesos que acaban provocando fantasmas. El Espinazo del Diablo. Piensen en La Cumbre Escarlata, por ejemplo, también. De hecho, toda la torre donde crea el monstruo es el castillo es la casa de la Cumbre Escarlata.
Nada más falta que esté toda esa especie de baba roja que invadía a todos lados, ¿no? Luego también, pues la fantasía y la realidad, que de repente una se mete en la otra. El laberinto del fauno es la película más perfecta, ¿no? Pero de pronto hacia las películas más recientes de Guillermo del Toro, hay películas donde ya se tratan los temas de una forma distinta y de alguna manera van anunciando esto. Si ustedes recuerdan La forma del agua, en La forma del agua vemos 4 monstruos, no nada más uno. Yo sé que el más importante y el más visible pues es esta criatura que se trajeron de Brasil y que tiene poderes de sanación. Aquí está el Frankenstein, que nunca muere, que las heridas siempre sanan, que además es un monstruo. El de La forma del agua es un monstruo sexy, es un monstruo que tiene una sexualidad también que puede explotar. Pero los otros 3 monstruos de la película eran monstruos socialmente inaceptables y que por eso son monstruos. Recuerden que La forma del agua ocurre en la Norteamérica de los 50, donde la homosexualidad está terminantemente prohibida, donde el ser afroamericano, el ser de raza negra, es completamente símbolo de discriminación. Y finalmente nuestra protagonista, Eliza, era una mujer que no podía hablar. Entonces, la discapacidad, en ese caso Guillermo del Toro la trata como una monstruosidad social. Y todos estos personajes se vuelven uno con el monstruo. Por eso siempre están alrededor de él. Ahora, la siguiente película fue una película sobre un mundo donde no hay ningún asunto sobrenatural, sino los hombres que se convierten en monstruo. Me refiero al Callejón de las Almas Perdidas, si es que la pudieron ver. Ahí, por ejemplo, un hombre es obligado a convertirse en monstruo como atracción de feria. Y lo que vemos aquí, cuando él empieza a maltratar a la criatura, prácticamente como si fuera animal de circo, es una referencia desde luego al Callejón de las Almas Perdidas. Ahí no es el monstruo que se quiere volver hombre, ahí es el hombre al que vuelven monstruo, ¿sí? Y luego viene la historia de un hombre, de un viejo, en la Italia fascista, que al perder a su hijo decide crear a su hijo ahora en una versión de madera y resulta que nace Pinocho, ¿no? Entonces vean ustedes cómo todos los pasos van llegando a Frankenstein. Y que los 2 personajes principales tengan su lado de la historia y nos cuenten cómo les fue, es lo que hace que la película tenga ese sentido tan poético. No solamente tenemos a Víctor Frankenstein con esta noción enloquecida de la ciencia y el poder vencer a la muerte y todo ello, que eso abunda en muchas versiones de Frankenstein, sino también tenemos una criatura que, si se acuerdan el domingo que vimos a Robert De Niro, y ahí hay una escena importantísima en todas las películas de Frankenstein, que es cuando el monstruo y el creador se encuentran. Puede ser de muchas formas, puede ser muy dramática, puede ser, por ejemplo, muy, como con mucha sobriedad shakespeariana, en el caso de Kenneth Branagh, ¿no? Donde Robert De Niro le dice al creador, le dice, oye, ¿tú sabes de qué estoy formado? ¿Sabes quiénes eran las personas de las que yo estoy hecho? Tú sabes que yo puedo pensar, yo puedo hablar, yo puedo amar, pero también puedo odiar, y no me enseñaste cómo manejar esas emociones. Entonces, o yo amo completamente o yo puedo destruir totalmente. Y efectivamente la criatura le dice, ok, no me quisiste como padre, no importa. Ni siquiera le da nombre a la criatura no tendrá nombre en muchas de las versiones y en la novela tampoco. Pero entonces le dice, hazme una compañera. Pero cuando Víctor decide que puede llegar esto a tener reproducción, finalmente destruye a esa compañera. La criatura le dice a Víctor, tú me niegas mi noche de bodas, yo voy a estar en la tuya. Ahí el hermano, vamos a mover la película, en las otras versiones y en la novela, el hermano es asesinado por el monstruo, pero es un niño chiquito y culpan a la niñera. Aquí el hermano crece a la par de Víctor y el hermano William se va a casar con Elizabeth. En todas las versiones que hemos visto, que pueden ustedes ver, Elizabeth es la prometida de Víctor. Y entonces en la noche de bodas de Elizabeth y Víctor aparece la criatura y la criatura le arranca el corazón y le dice, con el corazón de ella en la mano ensangrentada, la criatura le dice, te dije que nos íbamos a volver a ver. Y ahí los dos empiezan a perseguirse hasta el norte del mundo, hasta la cumbre del planeta. Guillermo del Toro en ese prólogo dice
que el norte es la muerte para todos nosotros. Nosotros vamos caminando al norte sin ir sabiendo, y a lo mejor hay un monstruo que nos viene persiguiendo, y luego nosotros perseguimos al monstruo, y luego el monstruo nos vuelve a perseguir. Aquí, pues bueno, hay cosas muy notables. Por ejemplo, la propia definición del monstruo. Guillermo apostó por un actor joven que mide 2 metros, es una cosa impresionante el tipo, que se llama Jacob Elordi, que ya lo pudimos ver en varias películas y en varias series importantes últimamente. Y bueno, le da una calidad de ternura al monstruo que casi nunca habíamos visto antes, ¿no? Sí habíamos visto Frankenstein, monstruos que caían bien. Bueno, empezando por el clásico monstruo de Boris Karloff, que fue sin duda el que creó para Guillermo del Toro toda esta magia. De hecho aparece, sí los vieron, que está dedicada la película a Mary Shelley, a Boris Karloff, a James Whale. O sea, los 3 creadores principales del mito de Frankenstein para Guillermo del Toro están ahí. A ellos les dedica la película. Pero pues sí, teníamos esa escena, por ejemplo, en La novia de Frankenstein, donde el monstruo llega con el ciego y el ciego le abre su corazón, y es una escena de la más importante caridad cristiana que puede haber, ¿no? Aquí Guillermo se la toma más tranquilo. La película son 2 horas y media finalmente, pero la ternura que exuda Jacob Elordi es maravillosa. La crueldad que logra tener Oscar Isaac, de verdad lo odia uno buena parte de la película. Y sobre todo esa parte donde le dice: aquí la bronca, el monstruo, aquí la bronca no es que yo hable, es que tú escuches, cabrón. Ese es el problema. Dice, porque todo tiene que partir de tu voluntad. Dice, entonces no has aprendido nada. Aquí, ¿qué hace Guillermo del Toro? Finalmente ustedes ya lo vieron, es las paces entre los 2 monstruos de la película. El monstruo humano y el monstruo creado por una vocación monstruosa, donde finalmente por primera vez en todas las versiones de Frankenstein, ambos se perdonan, ambos finalmente se quedan en paz. En la mayoría de las versiones donde llegamos hasta este punto, el monstruo llega demasiado tarde y Víctor muere. Ya no hay posibilidad de reconciliación. Y aquí Guillermo del Toro, ¿qué hace con Frankenstein finalmente? Una película sobre la vida, no sobre la muerte, sobre la vida. Esa frase que le dice, bueno, ya que tienes que vivir, pues vive, no te queda de otra, ¿no? Vean cómo cuando el monstruo narra su historia, la inmortalidad, que es una de las partes que Mary Shelley más le dolía, y ese dolor lo traduce en esta novela y en estas obras. La inmortalidad pues puede ser algo muy atractivo para todos nosotros, pero cuando el inmortal cuenta su historia, está terrible. O sea, la posibilidad de no morirte, la posibilidad de nunca poder acabar. Eso que dice él, dice, los hombres cuando tienen demasiado dolor, le pueden poner un fin a ese dolor con la muerte. Tú ni siquiera me diste ese chance, ¿no? Entonces te devuelvo esta vida, tómala. Dice, pero es que no hay forma. Entonces al final, como se lo enseñó en su primer día de vida, la criatura al final extiende sus brazos al sol y entiende que la vida tiene que seguir, ¿no? Entonces con eso Guillermo del Toro le está dando completamente la vuelta a una historia que es de horror, una historia que es de ciencia ficción, que tiene montones de referencias a toda su obra. Por ejemplo, la pierna artificial de Víctor es la pierna artificial de Marisa Paredes en El Espinazo del Diablo. El monstruo es muy similar de repente al monstruo de La forma del agua, ¿no? En muchos sentidos. Elizabeth, pues bueno, son todas estas heroínas como la chava de La Cumbre Escarlata, esas heroínas góticas que le encantan a Guillermo del Toro. El ángel, el arcángel que se va quitando la cara para revelar a la muerte, pues son los arcángeles de Cronos. Por ahí Elizabeth está pintando un escarabajo. Pues bueno, los insectos han aparecido en toda la obra de Guillermo del Toro también. ¿Sí? La necesidad de la inmortalidad y de trascender. Hay un personaje que Guillermo del Toro inventa para esta historia, que es el personaje que interpreta Christoph Waltz, que es el mecenas, el que le paga a Víctor por la investigación, y que realmente lo que quiere es vivir en el monstruo porque la sífilis se lo está comiendo. Y eso es muy importante. Todos queremos trascender en algo. Algunos tenemos hijos, y trascendemos en nuestros hijos, podemos trascender en nuestros hijos, pero los hijos son nuestras criaturas, y eso también es algo que habla la película.
Finalmente, nosotros tenemos hijos y empezamos a ver en nuestros hijos las partes que nos gustan de nosotros y las partes monstruosas de nosotros. Es una especie de horror de la repetición. Y hay una escena, ustedes lo han visto seguramente algún día, estos hijos que les dicen a los papás, ¿no? Yo no te pedí nacer, ¿sí? Ahí le dice la criatura a Víctor, yo no te pedí que naciera, yo no te pedí nacer, ahora arregla este desmadre que hiciste, y el desmadre ya no se puede arreglar, ya no puedes regresar a los hijos por donde vinieron, ¿no? Entonces también es una película sobre la paternidad. Y bueno, Guillermo del Toro en algún momento tuvo una relación difícil con su padre, porque pues bueno, los papás generalmente no quieren que los hijos sean cineastas, nos ha pasado a casi todos los que lo somos. Entonces Guillermo se enfrentó en muchas ocasiones a su padre. Ahora él es padre de ya dos mujeres jóvenes, ya adultas y todo, pero pues ahora Guillermo del Toro, hace unas cuantas semanas que estrenó esta película, dijo algo muy importante. Dice, bueno, hay 3 películas que yo me moría por hacer en la vida. Una que se llama En las montañas de la locura, que es una adaptación de Lovecraft, que hace 3 años Tom Cruise ya le andaba metiendo lana, pero de repente Tom Cruise decidió acabar Misión Imposible 35 y ya ponerle fin a eso, entonces ya no le entró. Dice, esa película nadie me va a dar dinero para hacerla. Quería hacer Pinocho, que se la prometí a mi mamá, y queríamos hacer Frankenstein, que ya está. Entonces Guillermo del Toro, ¿qué chingados hago? ¿No? Porque ya hice todas las películas que quería hacer. Las que yo quería hacer, ya están. Esta ya está, esta ya caminó solita, ¿no? Ahora ya avisó que se va a cerrar el universo de las películas españolas. El Espinazo del Diablo, El Laberinto del Fauno, y va a venir otra que va a cerrar ese universo. Ojalá que sí la haga y sí lo termine, porque sí valdría mucho la pena para conectar las 3 películas. No sé, a ver qué se le ocurre. Ya también esta semana dijo que quiere hacer un nuevo Fantasma de la Ópera. A ver qué pasa. Entonces ya se le están ocurriendo cosas importantes, pero este era un hijo que Guillermo del Toro quería que naciera sí o sí. Es una película que se está gestando desde hace 50 años. Y se notan los 50 años de añejamiento. Cada plano, cada imagen, cada idea de este Frankenstein está perfectamente armada. No hay una sola escena que le sobre, que le falte. Los efectos digitales, bueno, los lobos a mí en particular no me encantan, porque sí se ven muy digitales. Pero bueno, pues también cómo lo resuelves, ¿no? Diriges lobos que muerdan al actor, pues no. Entonces, finalmente, acuérdense que también esto último que ha dicho en estas semanas de la inteligencia artificial va y, ¿no? Así como su X para que todo el mundo fuera a ver Frankelda de, a ver hijos, y HDSTPM, vayan a ver Frankelda, y que finalmente funcionó porque todo el mundo está yendo a ver Frankelda. Pues bueno, finalmente Guillermo del Toro dice eso. Ahora dice, para terminar, y de que ustedes también puedan platicar con nosotros, entre todos, en el prólogo, ese prólogo maravilloso que le hizo a este Frankenstein anotado, dice, bueno, si yo me quedo con una idea, dice, si un día voy caminando en el hielo y me encuentro al monstruo, dice, ese es un monstruo que ¿saben qué necesita? Abrazos. Dice, es un monstruo tan solitario, tan triste, que sí merece que todos lo abracemos. Y bueno, ahí está el Frankenstein finalmente. Y pues Guillermo del Toro sigue siendo el genio que es y la maravilla que es. Así que bueno, por favor, ustedes, cuéntenme lo que se me pasa. Venga. Es maravillosa película para mí, pero tengo algunas dudas. A ver, venga. Por ejemplo, en casi todas las películas de los otros realizadores hay un cartabón en el que lo que es diabólico, satánico, etcétera, por ejemplo, tiene la aceptación de cierto tipo de animales, ¿no? Sí. Que víboras, que búhos, que lechuzas, que ratas, laboratorios, que eso. culebras, que lobos. Ajá. Y en cambio aquí Guillermo del Toro hace que los lobos ataquen al monstruo, lo cual rompe un poco el cartabón que me habían estado vendiendo los anteriores realizadores, ¿no? Claro. Entonces, pues esa parte así como que se me brincó, ¿no?
Ok. Ha sido muy polémica la parte de los lobos, porque es la historia original, el monstruo es expulsado de la casa por la propia familia, que lo ve con el señor no muere en la novela original, lo ven y ven que es un monstruo y lo corren. Entonces ahí a partir de ahí es que él empieza la búsqueda de Víctor Frankenstein para empezar su venganza. Aquí Guillermo del Toro plantea el sacrificio del señor, el sacrificio del señor ciego, y lo plantea a través de los lobos. Los lobos son una tradición muy europea, o sea, son como los demonios del bosque, los lobos. Por eso la figura del hombre lobo es tan importante en todas estas culturas anglosajonas, que también es una expresión de la parte bestial del ser humano. O sea, el Jekyll y Hyde, nada más que aquí en vez de convertirte en el Dr. Jekyll, que es una cosa espantosa, te conviertes en un lobo, o en un lobo hombre, ¿sí? No en un hombre lobo, sino en un lobo hombre. Entonces, bueno, partiendo de esa mitología es como Guillermo del Toro mete esta historia, ¿no? En la historia original realmente la criatura sufre uno de los peores rechazos de la novela porque la familia lo termina corriendo. Y entonces ahí se siente como él dice, ¿no? Me sentí más solo que nunca. Pero aquí Guillermo le da una vuelta a la historia, ¿no? La familia, si ustedes recuerdan las películas que vimos y la novela original, la familia no son cazadores, es una familia que vive en esta choza, a expensas del frío y del hambre y de todo lo que les toca vivir, ¿no? Aquí Guillermo organiza a los lobos para que sean como los demonios del bosque, una, y dos, lo que dice la criatura. Dice, yo cuando vi que pasó esto de las ovejas, entendí que el cazador no odia al lobo, el lobo no odia al cazador, simplemente el lobo hace lo que tiene que hacer. Güey, yo tengo hambre, veo ovejas, me las como. O sea, el lobo no va a pensar más allá de eso. El cazador depende económicamente de las ovejas, las tengo que defender, mato al lobo. Dice, pero los dos manejan entre sí un nivel de violencia que entre los dos es perfectamente compatible, ¿sí? Entonces ellos no están siendo ni buenos ni malos. Esa es una lección moral para la criatura. Ni el lobo es malo ni el cazador es malo. Los dos finalmente actúan en consecuencia de lo que necesitan. Y la criatura, acuérdense que esos 6 años, porque en la novela son 6 años, los que pasa en el molino, ahí la criatura aprende a leer, aprende a escribir, aprende a hablar, jugando el papel del espíritu del bosque, ¿no? Si quieren, pero aprende muchas cosas que luego cuando Víctor se lo encuentra de frente, lo ve muy articulado y dices, ¿tú qué crees, güey? O sea, ya pasaron 7 años. Yo aprendí ya muchas cosas. Y esto es una cosa que, por ejemplo, lo desespera al principio. Di otra maldita palabra que no sea Víctor, ¿no? Pues, ¿qué quería? ¿Que fuera a empezar a hablar como Juan José Arreola o qué, no? Entonces, bueno, si ustedes han visto padres o conocen padres y madres que desprecian a sus hijos porque no tienen el nivel intelectual que los padres o madres deseaban, ahí lo vimos, ¿no? O sea, es como un fenómeno de feria, no sirves para nada. Y de repente el fenómeno de feria empieza a articularse y pues ya da terror porque dice, soy tan inteligente que te pude encontrar. De donde yo estaba hasta que llegué aquí a la mansión Frankenstein te pude encontrar. Dice, así que no me subestimes. Sí puedo hacer muchas más cosas, ¿no? Sí, Norma, adelante. Duro. Fuerte. Bueno, no hablaré de la belleza de la película. Sí. Es indiscutible. ¿No? Es una chulada y el color, el rojo me alucina siempre. Pero justamente he estado leyendo algo de un psicoanalista que se llama Irving Yalom. Sí. Y es el libro que estoy acabando es sobre la muerte. Y sí. Me llamó mucho la atención porque tiene una cosa muy en común con lo que propone aquí del Toro. Yalom dice que él lo que ha visto, lo que vio con sus pacientes en mucho tiempo, es que lo que más temían de la muerte era afrontarla solos. Sí. O sea, de ese trascender, estar en soledad, y que es lo que en el fondo da más miedo. Uh-huh. Y aquí la paradoja es que aquí el miedo es que él tiene la vida eterna para estar solo.
Claro. Entonces, eso me movió mucho porque al final es un poco como lo que decías, ¿no? Es como el eterno retorno y se llega como una paradoja en donde acabas en el mismo lugar. Claro. Ahora, también algo, independientemente de esta cuestión de que los dos se perdonan, me movió mucho el hecho de perdonar al padre, ¿no? Sí. Sí. Y cómo le dice que ahora los dos podían dejar de ser monstruos y ser humanos. Claro. Porque los dos eran un monstruo de alguna manera a ojos de alguien. Claro. Y así pues ya recuperan su humanidad. Y pues también viniendo de esta lectura, pienso mucho en esa importancia de... Digo, hay gente que tiene relaciones afortunadamente muy buenas con uno o el otro de los padres, claro, con ambos, ¿no? Pero cuando no es el caso, lo importante que es perdonar. Claro. Entonces, claro. Híjole. No, y Mary Shelley es Frankenstein también. O sea, la biografía de Mary Shelley, no hay una madre. Aquí no hay una madre tampoco. Y la relación con el padre siempre fue tirante, porque además de que era un padre hiperintelectual, que había participado en la redacción de la Carta de los Derechos del Hombre y era una verdadera maravilla, a la hija la culpaba siempre de la muerte de la madre. Entonces Mary crece con ese asunto. Ahora, pues sí, Guillermo del Toro en muchas formas, Dr. Freud, pues es el pleito con el padre y el perdón a la figura del padre, que en ninguna de las otras películas se puede dar, porque finalmente el monstruo es destruido en casi todas. O en la versión de Branagh decide inmolarse con el padre después de decirle al capitán Walton, que eso es importante que cerremos ese capítulo. Vieron que al final el capitán dice, vámonos a casa. O sea, finalmente él no va a crear otro monstruo, después de la historia que acaba de ver y de oír, no va a crear otro monstruo, ni va a provocar la muerte de toda su tripulación por la necedad de llegar al Polo Norte. A él no le toca. Entonces, vámonos para casa. Y en la película de Branagh, acuérdense que cuando se van le dicen al monstruo, súbase al barco, y dice, no, yo ya estoy hasta aquí de los hombres. Y decide morirse con su creador, ¿no? Bueno, ahí sí se puede morir, en la de Branagh sí se puede morir, pero ahí se inmola con el padre, ahí no hay perdón, ahí las dos figuras se acaban destruyendo una con la otra. Muy Shakespeare, porque es Branagh finalmente. Entonces aquí sí hay la posibilidad de un perdón, es un Frankenstein muy espiritual en ese sentido. Cierra todas las puertas posibles y al final no le queda más que vivir. Y lo que tú dices es muy cierto, cuando la petición de la creación de la compañera es porque dice, es que yo no puedo vivir solo y necesito vivir con alguien que sea monstruo como yo. Entonces en la obra de Guillermo del Toro lo que hemos visto, si nos vamos para atrás otra vez, pues es que los monstruos se acaban juntando. O sea, Hellboy y toda su banda, Blade y toda su banda, ¿no? O sea, los monstruos del laberinto del fauno viven en su parte fantástica y la niña vive en la parte real. Los titanes del Pacífico, pues son los robototes contra los monstruos, ¿no? O sea, los monstruos finalmente van a encontrarse juntos. Y en la forma del agua, pues todos los monstruos terminan juntos. Y bueno, ya tuvieron más de 10 años para verla, no es mi culpa, pero al final Eliza resulta que también es un ser fantástico, ¿no? Entonces, pues finalmente todos los monstruos terminarán juntos, finalmente, sí, adelante. Bueno, ya nos hablabas de la figura del padre y todo esto, pero sí, también está el tema, Mia Goth hace el papel de la madre de Elizabeth. Claro. ¿Quién quiere decir el Guillermo del Bueno, con Elizabeth, Elizabeth es un personaje muy complejo que ha ido evolucionando con la propia historia de las versiones de Frankenstein. Al principio era la que gritaba, ¿no? En las películas, porque le llegaba el monstruo y la atacaba. Luego vimos alguna otra versión, la de Hammer, donde llegaba Elizabeth a tomar posesión de la casa, se casaba con el primo, que era un promiscuo maldito, el Victor Frankenstein, y ella era dueña de la casa, era el papel que como mujer le tocaba en la Inglaterra victoriana, ¿no? Entonces, conforme ha ido avanzando, por ejemplo, Helena Bonham Carter, en la versión de Branagh, ya es como la conciencia de Víctor, pero Víctor no sabe escuchar.
entonces la conciencia no sirve de nada y finalmente ella va a acabar sacrificada por el monstruo y por Víctor. Entonces aquí Guillermo del Toro se da la oportunidad de hacer de Elizabeth un personaje que está muy cercana, por ejemplo, a la heroína de La Cumbre Escarlata o a la protagonista de La Forma del Agua. Para ella vivía en un mundo de monstruos. Ella es un personaje muy callado y al mismo tiempo un personaje que denuncia la injusticia contra el monstruo, que ve al monstruo y no se espanta, al contrario, le da una profunda compasión. Y que bueno, pues en la escena final, esta escena en la cueva, donde le dice, prefiero morir con tus ojos sobre mí. Entonces, bueno, finalmente ella también era, en cierto sentido, una Mary Shelley que estaba buscando lo que dicen por ahí en la película, que es el amor, ¿no? O sea, el amor es que tú estás buscando y alguien te encuentra. Y dure mucho o dure poco, finalmente eso es el amor. Entonces Elizabeth es como madre, pero también es esa novia, esa prometida que en esta versión nunca va a existir. Y al mismo tiempo es esta conciencia que todo el tiempo le está diciendo a Víctor, estás mal, estás haciendo las cosas mal. Cuando le dice lo del corazón, ¿no? Le dice corazón, dice es el órgano que menos conoces, ¿no? Entonces es una Elizabeth muy, muy respondona, muy Guillermo del Toro y también una heroína trágica, bellísima, ¿no? Sí, no, esta Elizabeth es otra cosa. Y bueno, protagonizada por una chava que ahorita está muy, muy fuerte en el cine de terror, que es Mia Goth, ¿no? Muy bien. Adelante, amigo, y ahorita para allá. Sí, perdóname. Como dijiste hace rato, están persiguiendo los monstruos. Sí. Yo aquí lo vi desde el principio. El padre era un monstruo. Crea un monstruo que a su vez tampoco supo dar amor, ni dio amor a su hijo. Claro. A Víctor, y Víctor no le iba a dar amor a su canción. Claro. No sé si, bueno, ya como tú dices, esa es otra película. Doctor Freud. Va a tener, y le va a seguir diciendo el monstruo se va persiguiendo. Por eso la criatura se encabrona como lo hace en la escena del cuarto, porque le dice, ¿qué? Y entonces te creo a tu compañera y que viene reproducción, y empieza a burlarse, le empieza a decir, y que luego quieren una casita, ¿no? Y luego seguramente van a querer una tumba, y que entonces la muerte que genera muerte, pues es lo mismo que Víctor Frankenstein vivió, un padre completamente, ya yo no sé, porque Guillermo ha sido muy respetuoso con la figura de sus papás. Tuvo una abuela maravillosa que es a la que le dedica Cronos y que empezó realmente la vocación de Guillermo del Toro, pero la señora se espantaba tanto de que al nieto le encantaran los monstruos y lo diabólico y todo, que todos los domingos cuando iban a la casa de la abuela lo exorcizaba, ¿no? Pero esa abuela es la que acaba generando la pasión de Guillermo del Toro por los monstruos. De los papás casi no habla, del señor del Toro y de la señora casi no habla. Pero yo no sé cómo le haya ido ya en corto. O sea, a lo mejor sí fue un papá que... Acuérdense que la familia del Toro hace su fortuna porque don del Toro, el señor del Toro, se gana la lotería. Y forma Grupo del Toro, que es un grupo de transportistas de allá de Guadalajara, de Jalisco. Y fue como se hizo la fortuna de Guillermo del Toro, cuando él todavía no nace. Entonces, no sé, a lo mejor el señor se la pasaba en la chamba, llegaba, veía asuntos de la casa y se volvía a ir, no sabemos, pero sí está obviamente muy marcado aquí que Leopold Frankenstein, que además se llama Leopold como el papá de Mozart, que también es creador de otro monstruo en otro sentido, ¿no? Pero es Leopold. El Leopold era completa y absolutamente de hielo, ¿no? Esta escena cuando le está enseñando medicina, dice, no te puedo pegar en las manos porque con las manos vas a operar, con las manos vas a hacer. Pues ahí está la creación, o sea, literalmente con las manos rompe huesos, mete nervios, hace todo eso. O sea, tus manos son sagradas, pero tu rostro es vanidad. Madres, ¿no? Le suelta un varazo. Entonces sí, ¿cómo le fue a Guillermo? No sé, pero siempre las figuras paternas son complejas, ¿no? En mi biografía personal, si hubiera sido por mi papá, yo no hubiera estudiado cine y no estaría yo aquí con ustedes. Fue mi mamá la que me metió. Y entonces, bueno, pues ahí sí depende de la familia y todo, cómo te muevas, ¿no? Pero la relación con el padre es importantísima, claro. Sí, ahora sí, allá.
a mí se me hizo como que un triste. Claro. Tanto que esperaba que así fuera un Hackman. ¿Quieres sopita? Sí, una sopita. Pero aparte, no sé si fue la sobredosis de secundaria. Ajá. Pero vi referencias, esta parte que van a la boda de Leonardo, Ajá. los espejos, me recordó la de Edison. Sí, claro, en un momento dado están juntos los dos, el monstruo y el creador. Eso es de Edison, claro, de la versión de Edison. Igual cuando está Christoph Waltz acostado, Sí. pareció que tenía la cabeza cuadrada. Sí, pues se rompe la crisma, claro. Así es, pero parece. Sí. La impresión de eso, igual al final chico que es la criatura, también la cara de la acercamiento se figuró a la de Karloff. Tiene mucho de Karloff también. Bueno, son mis comentarios breves, ¿no? No, muchas gracias. Cuando la creación, por ejemplo, la música de Alexandre Desplat es un vals. Y vean este concepto de voy a ponerme a crear y Víctor se desnuda. O sea, otra vez el acto de creación implica un desnudo del creador. ¿Ok? Una. Y dos, cuando la criatura va a recibir el rayo, literalmente está crucificado. Y eso obviamente trae toda una jiribilla religiosa importantísima. O sea, acuérdense que finalmente el monstruo es el heredero de la casa Frankenstein. Porque es el hijo de Víctor, aunque no lo reconozca, él es el hijo de Víctor. Y entonces viene toda esta cuestión, el señor le dice, ¿no? El ciego cuando lo pone a leer, pues leen un libro que también fue importantísimo para Mary Shelley, El paraíso perdido de John Milton. Donde Dios, el diablo, Adán, todo mundo se cuestiona ¿por qué estoy aquí? ¿Quién soy? ¿Por qué me creaste? ¿Hay un bien? ¿Hay un mal? ¿Qué es la muerte? ¿No? Entonces, esto que esté la criatura crucificada, pues es sumamente simbólica, ¿no? Sí, adelante, Laura. Hola, buenas noches. Primero, un gusto volver a ver cómo viste la película por primera vez en esta semana. Sí. Gracias. Y creo que hay muchas cosas que decir, pero bueno, yo quiero también se puede. Lo que yo noté en la película es que, bueno, cuando está en la escena siempre con Víctor, siempre se ve como un monstruo. Sí. O sea, él es un monstruo. Y cuando se van con el monstruo, o sea, ves la parte tierna, es que como Sí. si la película estuviera al revés. Eso me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho también cómo la actuación de Elizabeth y cómo va la película. Sí. Cuando yo vi algunos cortos que alcancé a ver, pensé en La Bella y la Bestia. Sí, también. Y creo que no me equivoqué. También. Y luego también la relación que la con el agua. Y esa escena del perdón, bueno, se me hace muy importante porque a veces los hijos juzgan o juzgamos a los padres. Uh-huh. Pero yo creo que no debemos hacerlo porque justamente los papás, no estoy justificando el Sí. que lo que hizo no está bien, Sí. pero yo creo que los papás nos dan lo que ellos pueden en ese momento y a sus posibilidades. Y no tenemos derecho a juzgar a nuestros padres. No. Pues qué bonita esa escena del perdón. Sí, es preciosa. Y luego las imágenes, las señales de la electricidad son muy claras. Y también el objeto que le pone aquí en el pecho al monstruo es también proyector, no es como un caparazón. Ajá, pero aquí. es de Cronos, ¿no? Sí, es de Cronos y de Hellboy y de varias. Ajá, Sí. Bueno, esos son mis comentarios. Me ha gustado mucho la película y Sí. Claro. Y la manera en que maneja las partes importantes de la novela son todas distintas, pero sabemos exactamente a qué parte de la novela se refiere. O sea, es como muy Claro. Hay algo importante, yo creo que ahí la respuesta a este comentario, parte de tu comentario la dio Steven Spielberg. Aquí en esta misma sala, hace 2 años presentamos Los Fabelman, hace 3 años presentamos Los Fabelman. Estaba Busy por ahí sentada, me acuerdo. Y Steven Spielberg dio con el clavo, dice, hay un momento en la vida, dice, a mí me pasó a los 78 años, 75 años, que de repente dejas a ver a tus papás como tus papás y los ves como personajes y los ves como personas, o sea, ya dejan de ser tu mamá y tu papá
Y entonces ya te metes con ellos directamente y dices, bueno, los dos tenían necesidades, los dos la regaron, los dos hicieron cosas muy bonitas y cosas muy terribles entre ellos, pero ya los puedo ver como personas, no como mis papás. Y entonces, bueno, a Spielberg le pasó exactamente lo que a Guillermo ahorita con Frankenstein. O sea, hace Los Fabelman y dice, ¿y ahora qué chingados hago? Porque ya cerré el dominó. O sea, ya se cerró el tema que me movió a casi toda mi cine, con la idea de Los Fabelman, de los papás que ya quedan en su lugar. ¿Y ahora qué hago? ¿No? Bueno, la que viene es de extraterrestres, pues sí. O sea, en lo que a ver qué inventa, pues ya trae una de extraterrestres. Y es lo que dice ahorita Guillermo del Toro, ¿no? Dice, bueno, ya hice las que quería hacer, ahora ¿cuáles hago? ¿No? Entonces ahora vamos a ver qué pasa. Adelante. Gracias. Sí. Bueno, yo te quería hacer más que nada, es como una pregunta, ¿no? Sí. Aprovechando que eres director. Sí. Y que en este momento, pues, te das cuenta que se junta, que tengamos directores, sí, pues, tan renombrados, ¿no? Claro. Pues, a nivel mundial. Claro. ¿Qué significa para ti, como cineasta, que tengas en este momento a esas tres referencias que todos conocemos? Sí. Digamos que sería como si estuviéramos hablando de fútbol, que tuviéramos a 3 Messis en este momento, ¿no? Sí. ¿Qué significa para ti, claro, que estemos viviendo esta época? Y que, bueno, que al final de cuentas yo creo que los tres han sido profetas en su tierra, que son muy reconocidos. Sí, no, por supuesto. Sin por dudas. Supuesto, sí. Y sin meter nada de comparación ni nada, o sea, ¿qué diferencia tú ves a Guillermo del Toro, que yo creo que el más profundo, ¿no? Ajá. ¿Qué tú sientes de estar en esta época y tú ser cineasta y tener estos referentes? Bueno, en primera, que ya no estamos tan jóvenes como cuando nos conocimos. O sea, cuando vimos Cronos, Guillermo tenía 32, 33 años más o menos. Yo tenía 14 cuando vi Cronos. Entonces, siempre eran los jóvenes cineastas mexicanos que triunfan. Bueno, ahora los jóvenes cineastas ya pasaron los 60. Entonces ya como que también uno dice, bueno, pues déjenles respirar tantito, ¿no? Creo que los tres han logrado cosas muy importantes juntos de una forma y separados de otra. Separados, cada quien tiene, por ejemplo, Cuarón tiene un extraordinario estilo que no por nada lo ha llevado a ganarse 8 Óscares que tiene en su casa. Quizás de los tres es el menos autor, pero es un gran cineasta. O sea, yo sé que Harry Potter y Gravedad y Roma no tienen nada que ver, pero el estilo cinematográfico es verdaderamente apabullante. O sea, Spielberg, Scorsese, Christopher Nolan, Spike Lee le han preguntado en vivo cuando coinciden en entrevistas, güey, ¿cómo le hiciste para esta escena en Roma? Yo no podría filmarla. Y Cuarón les dice, no, pues trepamos una viga y un tubo y no sé qué, y le abrimos la tapa al coche. Y pues, la miseria del cine mexicano, ¿no? Que te vuelve inventivo. Alejandro G. Iñárritu, pues bueno, ahorita que vimos a Frankenstein y a su padre perdonarse, pues nosotros fuimos testigos en Bellas Artes de el abrazo entre Guillermo Arriaga y Alejandro, que lo más seguro es que va a dejar por lo menos una nueva película en algún momento, pero ya se perdonaron por una tontería que ellos mismos armaron. Pero Alejandro es este cineasta como muy rabioso, como muy potente, creador de historias que son profundamente morales y trascendentes en los términos espirituales. También estamos esperando que sigue, porque si ustedes vieron Bardo, y Bardo ya tiene 5 años, ya también la tendrían que haber visto, pues ese niño que perdieron Alejandro y su esposa y que a quien está dedicada Amores Perros, y todas las películas que siguieron tenían este asunto de la muerte. En Bardo ya soltaron ese bebé, entonces ahora vamos a ver qué sigue, porque ese niño ya se fue a donde tenía que estar. Entonces Alejandro es caótico, Alejandro es estridente, pero es un cineasta impresionante, ¿no? Y Guillermo, pues Guillermo de los tres yo consideraría que es el que tiene el mundo personal más perfecto, la estética más perfecta, el que le ha dicho no a 400 proyectos supermillonarios porque no quiere tener productores intrusivos, no quiere hacer efectos digitales a lo bestia, él quiere hacer las películas que quiere hacer, o sea, Pinocho, La forma del agua, El laberinto del fauno. Entonces le ha dicho, El Hobbit, él la iba a dirigir, pero Peter Jackson fue tan intrusivo que le dijo, maestro, ten tu Hobbit, dame el crédito de guión y yo no quiero trabajar contigo en ese plano. O sea, ¿cómo sueltas El Hobbit? Pues así. ¿Y qué vino? La forma del agua.
Entonces, finalmente creo que de los tres es el que tiene un universo mucho más perfecto y bueno, más allá de la personalidad que es maravillosa, ¿no? Ahora, ¿cómo los veo? Muy bien, y van a seguir estupendamente bien, pero hay que fijarnos también en todos los que vienen. Hay que fijarnos en una Fernanda Valadez, en un Everardo González, en una Tatiana Hueso, en todos estos cineastas que ahorita andan cincuentones y una bola de chamacos que están saliendo de las escuelas de cine que nos van a dar un montón de sorpresas. Guillermo dijo algo muy importante con La forma del agua. Dice, lo importante no es llegar, porque finalmente de los tres él fue el que más trabajo le costó llegar a los Óscares y todo eso. Cuando gana el Globo de Oro de La forma del agua y que le empezaron a tocar la música para que se callara y se bajara, les dijo, no, ni madres, me costó 35 años llegar aquí, ahora me dejan, ¿no? Y en La forma del agua, cuando se gana el Oscar, el discurso de mejor película dice, aquí lo que importa no es llegar, sino abrir la puerta y que sigan, ¿no? Y finalmente eso está pasando, y finalmente no nada más en Hollywood, que sí es lo que todo el mundo va a ver. Tenemos un montón de cineastas mexicanos que han hecho obra en Serbia, que han hecho obra en Francia, en España. O sea, el talento mexicano cinematográfico en el mundo es muy respetado y muy querido y muy solicitado. Entonces sí, ellos tres son la cabeza, pero sí hay que considerar que jóvenes promesas ya no son, ¿no? Y sus fans menos. Entonces hay que ver hacia atrás y hay que ver hacia abajo a los que vienen, porque vienen sorpresas bien, bien interesantes, ¿no? Adelante, Ana. Mañana hay eso. Mañana. Bueno, regresando un poco a la película que sí. Me gusta mucho cómo siempre tiene dignidad la que realiza, nunca se la quita. Claro, nunca claro. Parece, ahí como retrasado Sí. Aunque no sepa hablar al principio ni nada, pero siempre está Sí. observando como un niño, ¿no? Cuando Claro. las hojas, y las ve ir, y ahí aprende también porque de ahí por ahí va a escapar después. Claro. Y después Es una salida. Cuando escapa, vemos escena donde sale del agua y ve a lo lejos el castillo. Ajá. Y esa escena me recordó mucho también una escena de Ridley Scott en Prometeo. Claro. Completamente hasta la criatura es así como de ese estilo. Sí. ¿Cómo se llamaban? Los ingenieros. Los ingenieros. Sí, eran los ingenieros. Bueno, me gustó como esa toma, esa escena. Claro. Pero sí me gusta mucho esto, que la criatura siempre tiene dignidad, aunque no tenga necesite conocimiento. Sí. Y bueno, obviamente no tiene conocimiento de él mismo, ¿no? Y estéticamente, como decía, no me gusta mucho por sobra, pero a mí me gusta mucho lo que hacen con el vestuario de Elizabeth. Ah, sí. Porque cuando están en Sí, el sí. trabajo, ese vestido verde precioso que parece Ajá. un Pavo real. colores, cuando ven Sí. la tarjeta parece una mariposa. Entonces se transforman. Y el hecho de que lo usen los insectos, ¿no? Y que ya Claro. que también es muy simbólico. Bueno, desde la madre de Víctor, ¿no? O sea, andar en la casa vestida con ese rojo, dices, órale, ¿no? Y me gustan mucho los detalles, por ejemplo, la figura como de mármol que tiene chiquita, como una Ah, la de la embarazada, sí. Sí, Y sí, el papá le dice, una atención más. claro. Disfrutan mucho el escenario, o sea, empezar con 1910 y acabar con 2025. 115 años después. Muy bien. Muchas gracias. No, gracias a ti, Ana. Muchas gracias. De cómo está el tratamiento hacia la criatura, hacia el Cristo, hacia la historia de Mary Shelley. Claro. Muchas gracias. Y yo pues tenía muy fresca la referencia de la de Kenneth, entonces las dos me respetaron mucho, Sí. me parecían mucho de la historia. Me gusta mucho que se mostrara la figura de ciego, ya sea de una u otra manera, Claro. pues en general creo que es una obra de arte. Claro, no, esto sí. Diseño sonoro, todo. Sí. Déjenme decirles que yo la tuve que ver corriendo el lunes en la Cineteca de las Artes y no se veía ni se oía como aquí, ¿eh? No, esto fue espectacular realmente. Ahora, el ciego, ¿por qué se mantiene en todas las historias? Porque el ciego es el amor verdadero, es la caridad verdadera. Precisamente el no ver la parte monstruosa de la criatura lo hace tenerle una completa empatía. Además de que él mismo es un relegado social por ser un ciego. Entonces, en todas las versiones se mantiene porque de alguna forma es la educación sentimental de Frankenstein. Y diría algunos siglos, bueno, un siglo después de Mary Shelley, Antoine de Saint-Exupéry en El Principito, que dice lo que se ve más importante es con los ojos del corazón, ¿no?
Entonces por eso el ciego va pasando de versión en versión. Incluso en el joven Frankenstein, que es de terror, ¿no? Pero pues el ciego es buena onda, el problema es que no le atina, ¿no? Entonces lo que le queman las manos, le va a prender un puro, le prende el dedo, pero no lo hace de mala fe. No, es que es ciego, o sea, ahí sí la ceguera le estorba profundamente al personaje y mejor Frankenstein se escapa, ¿no? Porque dice, no, ya, quién sabe qué me van a hacer por acá. A ver, nuestro amigo, adelante, por favor. Es que tengo algo ahí que no me deja. A ver, venga. Por ejemplo, la cuestión del cerebro. Sí. O sea, por ejemplo, en una película, en el seminario, arreglan esta torpeza, asumiendo que cuando toman el cerebro de un erudito, claro, se daña, y eso es lo que causa la criatura que claro. Pero justo en este caso, se lo traigo a colación, porque lo detonó un diálogo de Cristo, ¿no? Sí. Que dice que, o sea, cuando le pide que lo transfiera al cuerpo. Sí. Entonces no sé qué opinión me merece esto. O sea, ¿por qué no hereda la personalidad? A ver, mira, en particular aquí el asunto es que, y eso lo dice la criatura en un momento dado, dice, tengo demasiados recuerdos como si adentro de mí hubiera mucha gente. Pues sí, pues es que está lleno de pobres soldados hechos pinole ahí en el campo de batalla y que luego este güey hace su carnicería ahí en el castillo. Pero sí, la idea era muy interesante. Bueno, la idea de dónde parte, siempre acuérdense que Mary Shelley tiene la culpa de todo eso porque no dice cómo se crea el monstruo. El monstruo existe per se. ¿Cómo lo crea Víctor? ¿Quién sabe? Entonces todo mundo se ha inventado que la plancha que sube y baja y que el líquido amniótico y las anguilas y la madre, ¿no? Entonces, bueno, aquí el robot, el Cristo robot y todo. Pueden crear lo que sea. Entonces la idea era muy interesante. Por ejemplo, esta idea de yo transfiero un cerebro de no sé, yo considero a alguien muy inteligente, exageradamente inteligente, no, mejor no lo digo porque no, a quien ustedes crean que es muy inteligente. Entonces toma su cerebro, sí, es que luego hay polémica, ¿verdad? Entonces uno toma el cerebro y ese cerebro lo pones en la criatura y güey, se va a activar casi en inmediato, ¿no? Que eso es lo que desespera mucho a Víctor, que, o sea, güey, no puedes decir nada más que sea Víctor, de verdad, Víctor, ¿no? Y luego dijo esa frase que dice, es que esa palabra era todo para mí. Híjole, ¿no? Y si tú no, pero bueno, entonces, eso es como una idea muy interesante. Finalmente, en la mayor parte de las versiones, el cerebro elegido se jode. Y entonces ponen cualquier cosa y entonces ya por eso queda así, ¿no? O en las de los 30 con el good friend, ¿no? Bueno, pero hay una que vimos muy interesante, no sé si veniste el día que vimos Frankenstein creó a la mujer, donde Frankenstein ya no está creando cerebros, o sea, no necesita cerebros, quiere guardar el alma de una persona que se queda durante 1 hora y esa alma la metes en otro cuerpo. Entonces ahí ya estás hablando de una cuestión súper abstracta, que en algún momento alguien que hizo una película de Frankenstein dijo, oye, si en vez de la personalidad que guarda en el alma, y la película funciona increíble, la película es una cosa rarísima, pero la idea era esa, ¿no? O sea, yo le pongo un cerebro adecuado y la criatura va a actuar en consecuencia. Pues sí, pero la criatura es como un bebé, o sea, es el desarrollo de un bebé. No por nada Guillermo le deja como pañal, que ya no quiere explicar más cosas biológicamente de la criatura. Pero me imagino que parte de lo que está enojado Víctor Frankenstein es que también lo tiene que cambiar. No vimos cómo come, no vimos muchas cosas. Ya uno tiene que ir armando su propia película, ¿no? Pero la idea era interesante y muchos de los científicos locos de la historia del cine, digo, El ladrón de cadáveres de Fernando Méndez, Carlito Riquelme le anda quitando el cerebro a los luchadores para ponérselo a un monstruo que él está creando, ¿no? Entonces son cuerpos de luchadores, hombres muy fuertes, y les pone cerebro de gorilas. Bueno, ya cada quien, ¿no? Pero sí es muy interesante esa idea. Mary Shelley no la plantea, o sea, Mary Shelley no plantea, entonces Víctor buscó el cerebro no. Él crea todo de una retacería que luego es lo que al monstruo le duele profundamente. O sea, ¿quién carambas soy yo?
soy muchas personas por lo que yo vi en tu diario. Aquí no está el diario, aquí él recoge esos pedazos del diario quemados, pero en la novela sí se guarda el diario. Entonces cuando se encuentran, en esa escena que ambos se encuentran, le dice, aquí está tu diario, aquí dice cómo me creaste. Dice, entonces, ¿qué onda? ¿Quién soy? ¿Tengo alma o no me pusiste alma? ¿O en dónde, qué parte tengo el alma? Porque tú no me la pusiste. Este brazo, esta pierna, ¿de quién eran? ¿Tú sabes de quién eran? ¿Y por qué las tomaste? O sea, híjole, pues sí es el cuestionamiento de un hijo al padre, ¿no? Entonces, pues por eso es tan duro, por eso es tan fuerte, ¿sí, Ana? Eso está muy padre, eso, en la de Branagh, Robert De Niro, que nunca nos lo creímos de Frankenstein, porque no, la criatura, porque en un momento dado casi va a decirle, "Are you talking to me?", ¿no? a Frankenstein, de repente saca una flauta y le dice, mira, yo no sabía, esto no sé qué es, me dicen que es una flauta y yo la sé tocar. ¿Por qué la sé tocar? Pues porque algún güey de los que me formaron supo tocar la flauta. Esa es la respuesta, ¿no? Entonces, pero tú dime quiénes eran, por qué tomaste sus partes, o sea, dime, contéstame, ¿quién soy? Y creo que también esa es una duda y un conflicto entre padres e hijos, ¿no? ¿Quién soy yo? O sea, el simple hecho de preguntarle a tu papá, ¿por qué nací? ¿No? Que no es el chiste, sí. ¿Por qué te casaste con tu mamá? Por tu culpa, ¿no? Sí, no, o sea, ese cuestionamiento de padres e hijos hasta que venga el adolescente baboso que dice, yo no te pedí nacer, ¿no? Pues sí, normal. Sí. Porque en las demás era súper, pues daba risa que se paraba de la camilla y se ponía ya la sí. O salía ya con su traje y sus zapatotes, ¿no? Sí. No, aquí es todo el proceso, aquí realmente es todo el proceso, pero hay una escena cuando lo está jodiendo a la criatura, que de repente la criatura se levanta y dices, ay güey, o sea, esta cosa de 2 metros, aguas, ¿no? Que es muy similar a la escena de la forma del agua, cuando ella está lavando como la madre esta de donde lo tienen, y de repente el otro sale y la chava dice, vámonos, ¿no? Órale. Se ve interesante. Sí. Sí. Y aquí me gusta mucho que se justifica esto de que soy mortal, porque le dan ahí en el clavo con el sistema linfático que nadie había visto, claro. que es la inmune, ¿no? Claro. Y justo que no es como gratuito, le lleva tiempo como encontrar la clave, ¿no? Sí. Y como decías, me gusta también la unión que hace con la de Kenneth Branagh, que nos dudábamos que no tenía camisa y andaba él ahí jalando cosas. Sí. Sí. Ya, claro, ella, lo que ella dijo, porque además es algo que Elizabeth dice. Claro, claro, es. Claro, cuando le lleva la mariposa. Entonces, y se sale y lo vemos desnudo, ¿no? Sí. Sí. Pero que es algo que él, de esa manera se justifica el hecho de que sea inmortal, ¿no? Como que le arregló ahí algo. Sí. No, y también es el amor de Guillermo del Toro a los cómics, pues es Wolverine, ¿no? Ajá, sí. O sea, este es Wolverine. Y sí, le agarra su cartucho de dinamita, madres, ¿no? Otra vez me está creciendo la carne, ¿no? Entonces me encanta porque es esa criatura perfecta entre lo tierno y lo terrible, que agarra el cartucho y le hace a Víctor, después de que le rompió el pie que le quedaba, le dice, run, pélate, esto va a tronar. No, es maravilloso. Sí, Pero otra cosa, o sea, ya justamente lo acabas de decir. Bueno, de todos los Frankenstein que vi, este es el más curioso, más fuerte. Sí. Y hasta en un momento dado es como si estuvieran viendo una película de superhéroes. Claro, sí. Esa parte también es sí. muy interesante. No, y además la cantidad de violencia que hay entre ellos. O sea, le dice, mira, yo sí sangro y tú vas a sangrar también. Ahí me acordé de cuando le dice Batman a Superman, ¿no? En la cosa esta horrible de Zack Snyder, que le dice, ¿sangras? Y dice, vamos a ver, y le empieza a sonar a Superman Batman, ¿no? Pero es eso, finalmente. Pero Sí. incluso a fin de cuentas, pues siempre lo vi que estás muy sexy. Sí, Jacob Elordi, ahora sí que Jacob Elordi está muy bien hecho. Entonces pues Guillermo no lo va a desaprovechar. ¿Qué es lo que salió en Priscila?
En Priscilla él es Elvis Presley y estuvo en la serie esta de Euphoria también. Y ahí trae muchas películas ya, Jacob Elordi. Y esta imagen del monstruo de pelo largo ahí está planteada en muchos cómics de Frankenstein. O sea, el pelo que no deja de crecer, pues sí, o sea, lo vimos que él lo rasuraba, pues obviamente andando en la naturaleza y en lo salvaje, pues el pelo le va a crecer como rockstar, ¿no? Entonces, pues sí. Sí. Claro, sí. Sí. Y es un Dios el que al final permitió el aliento de vida. Claro. Es un momento de Dios y de un hombre, ¿no? Entonces, claro. Es un Dios griego. Pues ahí está la que está en la cruz, es un ser divino, claro. Hace rato que hablabas, la palabra monstruo, que viene de igual de dos palabras en latín, que una es mostrar, y entonces lo que es monstruoso es lo que debe ser mostrado. Claro. Una tendencia tiene algo que enseñar. Entonces, me gusta mucho, ¿no? Como esta idea del monstruo que, como lo veíamos en la anterior, comparándolo con Prometeo, como medio de Claro. y está dándole a la humanidad, ¿no? O sea, está dando una oportunidad de volverse a encontrar, ¿no? Claro. A seguir posicionándose lo correcto, lo incorrecto. Así es. Y él, no sé, pues esto quiere ser un dios, ¿no? Sí, ahí lo que le dice, no solo los monstruos juegan a ser Dios, le dice Elizabeth. Bueno, pues sí, adelante. Pues debe ser el seminario que pensáramos, ¿no? O sea, que quién es el verdadero monstruo. Y Ah, creo sí. que es lo que más se pensó en todas las películas. Yo me perdí como 4 o 5. Pero, o sea, aquí sí lo he pensado en cultura humana también, que somos monstruos. Somos monstruos. Somos monstruos y creamos monstruos Sí. también. No necesariamente una criatura, sino el irresponsablemente jalar la vida, la integridad y la vida de los demás por una obsesión tuya es un monstruo también, ¿no? Pues hay que tener cuidado y finalmente definir qué es lo que somos, porque como ahí dicen, ¿no? El alma es lo que el alma y las decisiones que tomamos son lo que nos definen. En un momento dado que tienes que tomar una decisión, eso va a definir cómo vas a trascender o no trascender en la historia, ¿no? Y el juzgar ahí como Claro. nosotros juzgar de eso es monstruoso del otro. Ajá. O sea, esa parte me gusta. Y también si alguien se siente monstruo, pues que busque otros monstruos para estar, porque lo que sobran son monstruos también, ¿no? Muy bien. Bueno, pues con esto terminamos. Muchísimas gracias. Nada más les quiero dar unos avisos. Los jueves continúa a las 8 de la noche el ciclo de los monstruos de la Universal, aquí en la sala abierta, entrada completamente libre. Van a seguir nuestros tragos conmemorativos del mes de monstruos y de sustos. El nuestro se llama el Moderno Prometeo, lo pueden pedir aquí en la barra y está muy sabroso. Y pues bueno, ya cerramos Frankenstein, ya podemos respirar un poquito más. Mañana no. Nos vamos a ir hasta el 8 de noviembre y vamos a correr 2 ciclos paralelos ahora. Vamos a hacer la prueba porque ya nada más es noviembre y diciembre. Noviembre por el momento no, la vamos a guardar un poquito. Por el momento no, vamos a tener noviembre y diciembre, son 6 semanas, así que vamos a hacer los sábados a las 5 de la tarde Orson Welles, estamos cumpliendo 40 años de su fallecimiento, vamos a ver El Ciudadano Kane, La Dama de Shanghái, Sombras del Mal, a los clásicos más importantes, y los domingos a las 5 de la tarde Miss Diane Keaton en un in memoriam que vamos a hacer. Entonces para la próxima semana, el sábado 8 es a las 5 de la tarde Citizen Kane, El Ciudadano Kane, y el domingo, a las 5 de la tarde Annie Hall de Woody Allen. Vamos a abrir con Annie Hall. Entonces, pues los esperamos, entrada completamente libre, sábado y domingo 5 de la tarde, los sábados Orson Welles, los domingos Diane Keaton. Sí, nomás así rápido. Sí. Échate el comercial de tu página de YouTube para que los que no han venido exacto. vean Con mi nombre, José Antonio Valdés Peña, pues ahí tienen 145 videos de todas las clases que hemos hecho. Y ahí va a estar completo el seminario de Frankenstein si quieren visitarlo. Así que muchas gracias por esta experiencia. Gracias.